¡Qué gran descubrimiento! Pablo Nemo, África a pie durante 800 días. Sí, casi como una vida entera, ¿no? Viajar es algo que siempre me ha apasionado. Empecé a coger mucha más conciencia en África. Las conversaciones, el que sucede, lo que somos nosotros como especie, está todo contenido ahí, ¿no? ¿Por una enfermedad pensaste que ibas a morir? Comprendí que tanto éxito era caminar cada día como tener la paciencia de recuperarte. ¿Volveré? Es una pregunta que me causaba silencio. Rodeado de leones, a unos 10 metros de la tienda, ¿no? 10 metros. Me imagino que no dormirías mucho. Es épico, pero no mola mucho, ¿no? No. La vida es un milagro y es que la fuerza humana mueve montañas. No sé muy bien qué me ha traído hasta aquí, pero gracias. Y antes de empezar me gustaría pedirte un favor. Este podcast es un proyecto emocionante que lleva mucho tiempo y energía sacar adelante. Con el pequeño gesto de suscribirte al canal contribuirás a que puedas seguir creando contenido nutritivo y que inspire a personas como tú. Muchas gracias. ¡Qué gran descubrimiento! Pablo Nemo. Nos hemos conocido literalmente hace un día. Sí. Aquí nos hemos encontrado. Estamos ahora mismo en un encuentro muy bello entre viajeros y me encuentro con alguien que ha recorrido África a pie durante 800 días. Sí. Que se dice pronto. Pero sí, la verdad que ha sido casi como una vida entera, ¿no? A veces en un viaje tan largo parece que transitas por tantos estados que vives casi, pues sí, una vida en la carretera. ¿Cómo nació ese sueño? Bueno, yo creo que como todos los grandes viajes, como todos los grandes viajeros, ¿no? Hay una parte muy fuerte de pasión, ¿no? A mí viajar es algo que siempre me ha apasionado, sobre todo cuando lo veía en los libros, ¿no? De aquellos grandes exploradores de antaño, la manera en la que el camino les cambiaba, les transformaba. Hay una parte de pasión y también muy romántica, ¿no? El hecho de muchas veces lanzarse a hacer un gran viaje casi sin saber el por qué, ¿no? Es algo que hasta crees que está en tu corazón y simplemente un día las cosas se alinean para que eso suceda, ¿no? Y es un regalo, creo, que la vida te hace para ti en ese momento y lo recoges, ¿no? Y bueno, eso digamos que es la parte más espiritual, ¿no? Más bonita del viaje, pero bajándolo un poco a tierra sí que es cierto que me encontraba en un momento muy desconectado, ¿no? Quizás de la sociedad a raíz de todo lo que fue el coronavirus. Que no es que fuera la razón principal, pero sí fue, digamos, un añadido, ¿no? Yo me he dedicado toda mi vida a la danza, a bailar, y bueno, me encontré, pues, cómo era la situación en ese momento en la pandemia, que bueno, pues los teatros cerraban, ¿no? Que había, pues, muchos canales de trabajo que ya no estaban ahí. Y entonces, bueno, de repente se presentó esa oportunidad, ¿no? Bueno, quizás ahora sea el momento de viajar. Aparentemente en el mundo todo, pues, estaba cerrado, ¿no? Todos los países. Yo partí en noviembre del año 2021. Y África se presentaba como una gran oportunidad, ¿no? A pesar de que había muchos países que sobre el papel estaban cerrados, yo confiaba en que viajando lento podía ir un poco, bueno, pues abriendo camino, ¿no? A medida que el viaje avanzaba. Y así fue. Realmente me preparé los meses anteriores. Hay un momento que es fundamental, ¿no? Es ese momento que tú te regalas el decir sí, ¿no? Sí, voy a hacer esto. Le pones una fecha a tu sueño, ¿no? Que es voy a recorrer África y lo quiero hacer caminando. Y realmente caminar se convirtió casi como en una comunicación conmigo mismo, ¿no? Creo que no lo podría haber hecho de otra manera, por el tiempo, como te comento, pero también porque me permitía habitar los lugares, ¿no? Y para mí esto era fundamental. Para yo entender el por qué yo viajaba, ¿no? El por qué yo amo el planeta, necesito habitar los lugares. Y eso, bueno, pues me lo dio caminar. Me resulta muy sorprendente que en pleno 2021 todas las personas encerradas en sus casas y tú decides ser el que se va a África a viajar por tu cuenta y no otra forma que a pie. Es sorprendente porque la mayor parte de las personas que piensan en empezar un viaje pues se toman un vuelo a algún lugar y empiezan con mochileros. ¿Tenías mucha experiencia viajando previa antes de lanzarte a un viaje así? La verdad es que no. O al menos yo así lo considero, ¿no? Sí que es cierto que viajar siempre había sido como mi pasión paralela, ¿no? A mi carrera como bailarín, pero realmente puedo decir que Islandia a pie en autostop quizás
en una época del año que, bueno, sí representaba un challenge, ¿no? Pero que tampoco considero que fuera un backup, digamos, muy extraordinario, ¿no? Como para después afrontar un viaje como el de África. Y después pequeñas experiencias, ¿no? En Estados Unidos, en Marruecos, en Europa. Pero no considero que hasta ese momento yo hubiera sido una persona con muchísima experiencia en la carretera. Sí, con mucha fe, con mucha fuerza de voluntad. Y bueno, yo también me fijaba mucho en referentes que han sido para mí, ¿no? Como por ejemplo Heinz Stuke, el alemán que un día salió con su bicicleta a Alemania hace muchos años, ¿no? Y bueno, y lo decidió y salió al camino y no tenía una gran experiencia previa para afrontar algo así y fue aprendiendo sobre el camino, ¿no? O el español Jorge Sánchez, por ejemplo, al que admiro muchísimo también. Pues era gente que yo veía que realmente, bueno, pues habían emprendido grandes viajes que a lo mejor no habían sido a pie, pero que el propio camino les iba dando las claves y el aprendizaje para ir sobre la marcha, ¿no? Y a veces pecamos quizás hoy en un mundo con tanta información y acceso a la preparación de viajes en decir, quiero el 100% ¿no? de la perfección de lo que se puede preparar un viaje para tirarme a la carretera, ¿no? Cuando en realidad creo que quizás la preparación es importante, pero como tú estés en ese momento, ¿no? Con tu corazón, con tu vida, con tu camino, creo que también es mucho más importante y que después el camino te irá dando ese aprendizaje. Me ha llamado mucha atención de tu forma de viajar que, a diferencia de Nacho Dean, que pasó por aquí, que hizo una vuelta al mundo a pie también, pasando por lugares diferentes a los que has pasado tú, porque no fue por África, él iba empujando un triciclo. Tu forma de viajar es con una mochila a las espaldas. ¿Cuánto peso llevas en esa mochila? ¿No se te hizo cuesta arriba en muchos momentos el ir con todo eso cargado a tus espaldas sin la necesidad de llevar ruedas? Sí, y eso es una realidad, ¿no? Creo que fue, pues bueno, un primer error, que es bonito, ¿no? Tenerlo, porque al principio la mochila, claro, pesaba unos 15 kilos, ¿no? Quizás va cargada física y mentalmente, ¿no? Ambas Claro. mochilas, de muchos por si acasos, ¿no? Por si acaso esto, por si acaso lo otro. Empiezo por Sudáfrica, ¿no? Tantas cosas que había escuchado sobre Sudáfrica, ¿no? Que es peligroso, que cuidado, que tal. Entonces, bueno, te cargas en exceso. Y sí que es cierto que al principio veía muy inviable cubrir grandes distancias con ese peso a la espalda. Por la época del año, empezaba la primavera, ¿no? En el hemisferio sur. Realmente Sudáfrica, bueno, pues el Western Cape, ¿no? Que son pues estas autopistas arriba y abajo, ¿no? Que es una barbaridad para recorrer eso con 15 kilos. Grandes ampollas, bueno, pues un poco la novedad, ¿no? Y después me fui haciendo un poquito a la sencillez, a la simplicidad, ¿no? Es decir, me tengo que descargar de todo aquello que a lo mejor no supone algo súper esencial e ir mucho más ligero, ¿no? Entonces la mochila ya pasó de unos 15 a unos 10 kilos, ¿no? Por ejemplo, mi tienda de campaña solo pesa 2,5 kilos, ¿no? Que eso es muy representativo. Y después, bueno, pues pequeñas cosas del día a día, ¿no? Desde un filtro de agua, unas pastillas potabilizadoras, también tomar la decisión de qué material me puede sacar en determinado momento de una situación extrema, si la tengo, ¿no? Algo que me pueda servir, que pueda ser útil para diferentes situaciones. Entonces, bueno, más o menos vas eligiendo y seleccionando, ¿no? Y te vas deshaciendo de cosas. Pero la mochila principalmente para mí me permitía también la libertad de si me encontraba en una situación muy, muy extrema, el hecho de poder moverme mejor, ¿no? Claro. Creo que si llevaba un carrito, que es algo que contemplé durante mucho tiempo, es genial porque no llevas el peso en la espalda, ¿no? Quizás eso es diferente, pero sentía que a lo mejor también me podía limitar en algún momento, ¿no? Así que es básicamente por eso que me decidí por esta mochila, sí. La tienda de campaña de la que hablas es una tienda de campaña individual que pude verla Sí, ayer, sí, que ha pasado por 800 días de camino. sí. Tiene, bueno, está de hecho cosida por algunos lugares eh, y veo que, bueno, la tenías despejada por la parte de arriba. No sé si dormías así. Parece algo muy sencillo donde dormir, no ofrece prácticamente ninguna protección y al Nada. mismo tiempo te regala un cielo estrellado, ¿no? Sobre tu cabeza. Sí, eso es bello, por supuesto. Sí tiene una carpa, ¿no? Una carpa verde, resiste bastante bien el agua, pero bueno, como has podido ver, pues me atacaron perros, por ejemplo, en Lesoto, ¿no? Claro, estás en las montañas a 2000 y pico metros, con fuertes tormentas. Lo único que te puede ayudar, pues, son las comunidades, ¿no? Con lo que tienen, a coser esto y lo otro, y puedes más o menos recuperar la tienda y continuar el viaje.
En el lago Kariba, también en Zimbabue, de nuevo tuve una rotura bastante severa. Pero bueno, la tienda es un elemento que yo siempre confiaba en volver a repararla, ¿no? Realmente observas como en África, por ejemplo, la gente siempre repara constantemente las cosas, ¿no? Todo tiene una segunda oportunidad. Una camiseta, un pantalón, unas zapatillas. Entonces yo creo que para mí eso me vino súper bien. Porque realmente en cualquier lugar, en cualquier momento, había alguien que estaba dispuesto a repararte el calzado, la tienda, ¿no? Entonces eso era genial. Me daba la oportunidad de no desesperar y de decir, ay, ¿qué voy a hacer ahora? ¿No? Siempre de poder continuarse. Y qué bonito el ver cómo las personas te ofrecen su ayuda, ¿no? En tantos lugares. Creo que nos pasa a la mayor parte de los viajeros que cuando estamos en lugares del primer mundo, en Europa, puede que en Norteamérica, ocurre que cuesta más encontrar la ayuda de los demás, ¿no? Ese altruismo que cuando uno está en continentes como es África, a nosotros nos ha pasado mucho en Sudamérica también, aparece ayuda, ¿no? En todos los momentos extremos, los momentos de dificultad, son muchas las personas que aparecen. Sin duda. Y me gusta mucho que menciones eso porque seguro que vosotros también lo habéis experimentado, ¿no? El sentido de la comunidad, que es algo que se habla mucho, ¿no? Y realmente creo que en Europa pues lo hemos perdido mucho, ¿no? Y no hay mayor ejemplo que quizás ponerte a caminar o que tengas un problema pues en medio de una urbe tan grande como Londres, sin ir más lejos, ¿no? Seguramente poca gente se pare, ¿no? a reparar en ti, ¿no? O qué ha sucedido. Por ejemplo, cuando estás, pues en este caso en África, ¿no? Es todo lo contrario, ¿no? Causa tanta curiosidad que tú estés transitando ese lugar y que simplemente te pares a comer, ¿no? O que tengas un problema, efectivamente, y que alguien te lo solucione, que causa tanto revuelo en la comunidad que todo el mundo se vuelca contigo. Y eso es algo maravilloso. Sí que es cierto que a veces te puede también traer momentos de estrés, ¿no? Porque África también puede ser muy intensa en ese sentido, ¿no? Sí. El hecho a lo mejor de siempre estar cada día rodeado de personas, sobre todo caminando, ¿no? Cuando estás muy expuesto. Y también es algo que vas gestionando por el camino. Pero sin duda, el sentido de la comunidad fue una bendición. O sea, y muchas veces quizás no tienes la oportunidad de devolverle a la comunidad todo eso que te está dando en ese momento, ¿no? Claro. Ya sea comida, agua, o incluso un lugar para dormir, pero sí que el mismo camino te da la oportunidad a ti de después tú poder continuar esa cadena de favores, ¿no? Y de repente poder darle ese amor, ese cariño o eso que ves que necesita esa persona en otro momento, en otro lugar, ¿no? Y de alguna manera continuar esa cadena que te va llegando a ti, ¿no? A través de esas comunidades. Las historias que estuviste contando ayer, que diste una charla preciosa y lo que nos estás contando ahora, creo que es una continuación de esa cadena de favores, ¿no? Es una inspiración para las personas para salir a viajar a lugares como estos y experimentarlo, ¿no? En su propia piel. Ujú. Escuchándote ayer hablar sobre tu viaje por África, me imaginé que el coste que tiene un viaje como el tuyo, a pie y tan en contacto con lo local, sería bastante bajo. Sin embargo, la forma que he tenido yo de viajar, organizando algunos viajes, yendo de safari por Tanzania, viajes de ida y vuelta, Senegal, Etiopía, me han parecido caros. He dicho, África no es un continente barato para quien no viaja de otra manera, ¿no? Tratando de estar Mm. más en contacto con ellos. ¿Cuál era el coste de tu viaje? ¿Cuál es el coste mensual? Bueno, a ver, aquí es algo flexible, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Creo que viene mucho también de regularse. Yo me regulaba mucho por país, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo recorrer Sudáfrica, que es un gran ejemplo, un país occidentalizado, donde tus opciones, por ejemplo, abastecerte de agua, comida o incluso de poder acampar, pues pasa muchas veces por un camping, ¿no? Que en muchas ocasiones pues no es barato, o supermercados, ¿no? La ayuda quizás de la gente local y concretamente de Sudáfrica pues es un poco más complejo, ¿no? Por la situación quizás que atraviesa el país y a raíz del apartheid. Entonces, claro, eso es un ejemplo, digamos, más complejo de cómo administrarte, ¿no? Pues a lo mejor esos $5 al día con los que yo me he ido moviendo después y con los que a lo mejor en Malawi casi puedo comer 3 veces al día, de repente en Sudáfrica solo podía, a lo mejor eran $10 y solo podía pues comprar bananas, avena y algo más, ¿no? Que me fuera manteniendo. Claro, eso sumado quizás a la situación y el país que atraviesas, al final convergen varios elementos que se convierten en algo que te va complicando un poquito más, ¿no? Pero yo intentaba hacerme como un pequeño presupuesto mensual de esos $5 al día por país. Para mí esa era como la clave, ¿no? Y sobre todo también después muchas veces, en vez de cargarme yo comida en la mochila, que esto es algo que la gente me pregunta mucho, comer directamente en la carretera, ¿no? En África, en muchísimos países, la vida sucede en la carretera, ¿no? Lo que se vende, lo que se come. Entonces,
siempre pues intentaba parar a comer ugali, ¿no? Que es esta masa de maíz que está por muchos países de África, enshima, satsa, bueno, tiene muchos nombres. Por menos de $1 comes, ¿no? Más o menos te llena. Ves la gente en África, bueno, pues en muchísimos países, gente que son trabajos muy físicos, ¿no? Pues de construir, de repente llevar grandes pesos, grandes distancias, la gente es lo que come, es como vive. Entonces, bueno, pues me permitía vivir como un local, ¿no? Y además también, pues estirar ese presupuesto inicial con el que yo partía con unos 3.000 euros, ¿no? Por ponerle una cifra. Bueno, pues me permitía irlo estirando al máximo posible. Después, por supuesto, que haces actividades, como de repente puede ser sobrevolar las cataratas Victoria, para las cuales te vas reservando, porque sabes que es algo único y especial, ¿no? Pero después, fuera de eso, yo siempre estaba muy unido a mi tienda, a lo que me encontraba en el camino, y a lo mejor a recoger agua, pues de los boreholes, ¿no? Que son como estos agujeros que están bajo tierra, donde tienes ahí una gran, muchas veces, fila de niños, ¿no? Que van recogiendo agua, que siempre suelen ser los encargados de ir a recogerla, o mujeres, que interactúas con la comunidad, que, bueno, pues que te vas abasteciendo de los lugares locales, ¿no? A mí me gustaba viajar así. Al final te acabas acostumbrando. Claro, hay una pérdida de peso física que también pues, te puede ir afectando después a la hora de cargar el peso de la mochila, bueno, otras cosas, ¿no? Pero sí, a nivel de presupuesto, yo creo que esos $5 al día era la clave. Me encanta romper barreras, esos miedos, limitaciones que muchas personas se ponen a la hora de viajar, y escuchándote creo que la parte económica, bueno, ya ha quedado en un segundo plano ahora mismo. En $5 mensuales es algo que con unos pocos ahorros, teniendo casi cualquier trabajo, uno puede llegar a permitirse. Creo que otro de los miedos que tienen muchas personas tiene que ver con la seguridad. Ujú. Entonces, viendo cómo te alimentabas tú y la forma que tenías de recoger el agua, me pregunto si no pasaste por indigestiones severas. Sí, de hecho yo creo que ha sido lo más común en mi viaje, ¿no? Gastroenteritis, bastantes, ¿no? Incluso que de repente, pues, intoxicaciones más severas que te dan altas fiebres. Pues he estado, por ejemplo, en Tanzania, ingresado durante 2 días con una fiebre de más de 40 porque me intoxiqué, bueno, pues con sangre de una vaca masái, ¿no? Que había, pues, en la leche. Ellos la beben recién ordeñada. Y fíjate, ¿no? Pues simplemente por estar allí, beber la leche, te infectas y te causa que tienes que regresar a lo mejor a una ciudad cercana, estar en un hospital varios días y que realmente te quedas pues físicamente muy tocado, ¿no? Porque ya vienes un poco por acumulación quizás, ¿no? De todo lo anterior. Así que gastroenteritis, indigestiones un montón. Después a lo mejor sí a nivel heridas también, ¿no? Pues en los pies muchas, que a veces también te hacen parar. Bueno, efectivamente ponen un poco también pues tu seguridad, ¿no? O tu calma, tu paz mental. Pues ese tipo de cosas sí que a mí te van trastocando, ¿no? Porque tú intentas tener como digamos, tus lugares de seguridad, ¿no? O tu cadena de éxito cada día para decir, bueno, todo está bien, estoy sano. Pero sí que es cierto que a lo mejor pues tener ahí como una gastroenteritis un poquito crónica, ¿no? O que se alarga en un mes o 2 meses y no terminas de recuperarte, te va minando un poquito. Pero bueno, lo vas integrando y te vas recuperando lo mejor posible. Sí, para ti Sí, sobre todo el tener algo así, pues es limitante en el aspecto de que tu cuerpo es tu motor, es lo que te está llevando día a día a través de esa aventura. efectivamente. Y es muy importante, ¿no? Muchas veces, aunque tengas mucha hambre, ¿no? Sabes que a lo mejor vienes de estar unos días un poquito malo, intentar pues mantenerte siempre a lo mejor con cosas de decir, vale, con esto sé que me mantengo, ¿no? Solo arroz, ¿no? Solo bananas, solo bananas. En vez de un poco así que comer con los ojos, ¿no? Y decir, "Uf, tengo tanta hambre que necesito comer, ¿no?" Y intentar mantenerte siempre para asegurar un poco el largo recorrido, ¿no? Yo lo veía así, pero no es sencillo. De hecho, posiblemente los momentos más duros de este viaje, o algunos de los momentos más duros, hayan venido a raíz de problemas, pues sí, con la comida, ¿no? Cuando te pones malo. Siempre he tenido mucho interés en todo el mundo espiritual y me despertó mucha curiosidad una anécdota que contaste ayer, en la cual hubo una mujer que encontraste al principio de tu viaje que era una vidente de Ujú. algún país. ¿Cómo fue esa Sí. historia? Pues eso fue muy bonito, la verdad. Fue en Sudáfrica, en Johannesburgo, concretamente en Soweto, en el mítico barrio de Soweto, ¿no? Que es el township más grande del mundo. Y conocí a una sangoma, que en las comunidades de Sudáfrica es como una curandera, una hechicera, ¿no? Un poco representa esa posición, una mujer de edad avanzada. Y bueno, fue a través de una amiga. Y al enterarse de que yo estaba realizando este viaje, fue insistencia pues de mi amiga, ¿no? En decirme, tienes que conocer pues a mi abuela, que se llama Gogo,
Y ella, que es una sangoma, estoy segura de que estaría encantada de poder leer tu presente, leer tu futuro. Y a mí es algo que me causó mucha, bueno, pues mucha curiosidad, ¿no? Así que fui allí al barrio de Soweto, cerca de la casa donde vivió Nelson Mandela, un lugar mágico. Y bueno, esta mujer abrió una Biblia, ¿no? Me pidió que me pusiera como una especie de hierbas, no recuerdo el nombre, debajo de las encías. Y acto seguido me dijo que eligiera un pasaje de la Biblia, ¿no? Que yo la hiciera parar en un pasaje de la Biblia y que ahí estaba un poco escrito mi destino. Entonces, bueno, pues ella abrió la Biblia, yo la paré y paró en este capítulo de David contra Goliat, ¿no? Que le vence con un golpe certero al gigante Goliat. Y bueno, a raíz de eso me dijo cosas realmente muy reveladoras para mí. Me dijo que mis ancestros estaban orgullosos de que yo hubiera iniciado ese viaje y de que este viaje era para mí, ¿no? Aquella mujer me dijo: Pablo, estoy segura de que vas a llegar al Cairo, de que lo vas a conseguir y que este viaje está predestinado para ti, para que tú lo completes y solo tú lo hagas. Y claro, de repente sientes mucha emoción, ¿no? Porque ya llevas meses recorriendo este país, llegas a Johannesburgo y bueno, sabes que delante de ti ya de alguna manera desaparece ese África tan occidentalizada y aparece casi que otro continente, ¿no? Y fue muy especial. Me concluyó diciéndome: vete a la casa de Nelson Mandela y recoge una piedra detrás de la colina de la casa de Nelson Mandela y tráemela. Le llevé aquella piedra que yo elegí y me dijo bueno, que cada vez que yo me sintiera en un momento de paz y bendición, que yo iba a saber cuándo es ese momento, que recogiera una piedra en ese lugar. Y así lo fue haciendo. Además me dijo: guárdalo en un saquito, ¿no? Y tengo un saquito en la mochila que nunca las he retirado de ahí. Las elegirías pequeñas, me imagino. Pequeñitas, ¿no? Claro, imagínate, ¿no? Y bueno, después recogí una piedra, por ejemplo, de la cima de la montaña sagrada de los Masáis, del Doño Lengai, que pude escalar con la última luna llena del invierno, un momento mágico. Me llevé una piedra volcánica de ahí. Me llevé también una piedra de la Python Cave, que está en Sodilo Hills, que es el lugar donde los bosquimanos en Botswana creen que inició la vida, donde creen que se originó la humanidad, ¿no? Allí hay una cueva que tiene, digamos, la forma de una pitón. Dentro de la boca hallé una piedra muy especial para mí, que bueno, que tiene un gran simbolismo por el lugar donde está, ¿no? De hecho, es bastante desconocida y se tiene registro que los primeros rituales de la historia de la humanidad, algunos, tuvieron lugar allí, en esa cueva. Así que fui recogiendo estas piedras, ¿no? Y que bueno, que solo yo, digamos, tengo, ¿no? O solo yo he tocado y que me dieron mucha fuerza, ¿no? Muchas veces necesitamos ver, ¿no? Y tocar algo para recordarnos lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos. Y a mí me ayudó mucho. Y aquellas palabras de Gogo, pues, permanecieron en mi mente hasta el día que puse mis pies en la pirámide de Giza. Qué bonito. Sería muy interesante el encontrar una persona que sea experta en la geología y irle dejando esas piedritas, ¿no? ¿Verdad? Para que las analice y te cuente de qué está hecha cada una. Sin duda, qué gran idea, ¿eh? Eso me gusta. Eso hay que sacarlo en el podcast. Sí, ¿verdad? Y saber de qué es exactamente. Estaría muy bien. Sí. Y hago una breve pausa para contarte que somos nómadas digitales. Vivimos viajando por el mundo con libertad de movimiento y haciendo nuestro trabajo al mismo tiempo. Si te gusta este estilo de vida, te hago saber que he creado un método llamado el método Bambú para convertirse en nómada digital. La primera edición ha tenido muchísimo éxito, se nos llenaron plazas muy rápidamente y por eso voy a hacer una segunda. Puedes unirte ya a la lista de espera. Toda la información en la descripción. Eres embajador de turismo de Zanzíbar. Sí. ¿Qué ocurrió para que lo lograras? Bueno, pues estas son cosas, yo creo, no sé, bendiciones, ¿no? Que suceden en el viaje, súper inesperadas. Y a mí me gusta mucho contarlo, ¿no? Por cómo comienza la historia. Y es que yo a Zanzíbar, la realidad es que yo llegué lesionado. Tenía una lesión en la rodilla que me impidió continuar, más o menos en la población de Iringa, en Tanzania, ¿no? Tenía un trayecto de al menos unos 50 días desde la frontera de Malawi hasta Dar es Salaam. Y yo ya tenía en mente, ¿no? Pues reposar unos días en la isla de Zanzíbar. Pero como te digo, en esta población, mi rodilla dijo: hasta aquí. Tuve muchísimo dolor y fue el primer momento del viaje que tuve que parar, hacer autostop. Entendí que con un poco de dolor, ¿no? También de decir, qué pena, ¿no? Que esté sucediendo esto, pero entendí que el trayecto del viaje al final es un viaje de larga distancia, ¿no? Y no podía exponerme a continuar un día más y que a lo mejor ya no pudiera continuar el viaje. Así que bueno, hice autostop, llegué a la isla de Zanzíbar y descansé, aprovechar aquel lugar que era maravilloso, imagínate, ¿no? Llegas a unas playas increíbles,
con arrecifes de coral, gente encantadora, todo el mundo te dice Hakuna Matata, ¿no? Rafiki, que quiere decir en Swahili como no hay problemas, amigo, ¿no? Hakuna Matata, Rafiki. Aquí en Zanzíbar no hay problemas, ¿no? Pole pole, te dicen. Pole pole es como Despacio. despacio, despacio, ¿no? O sea, hay que relajarse. Yo dije, esto es lo que yo necesitaba después de recorrer tantos países, ¿no? Entonces, bueno, pues era un poco el Ecuador de mi viaje. Me pareció fantástico descansar allí. Y yo dormía en las playas al principio. Me fui a Jambiani por recomendaciones locales y le pedí a un hombre, ¿no?, local que ya tenía un bar ahí en la playa: oye, ¿yo puedo dormir en la parte de atrás de tu bar, en la playa? Sí, claro, sin problema. Dormía allí, pues con unos perritos que tenía, y yo me hacía mi propia rehabilitación, ¿no? Me levantaba por la mañana, estiraba, iba a nadar, caminaba un poco por la playa, hasta que de alguna manera volvió a la normalidad, ¿no? Antiinflamatorios, bueno. Y en Zanzíbar, bueno, pues no me volví a poner unos zapatos en todas las semanas que estuve allí, ¿no? Caminé descalzo, disfruté de la isla, volví a sentir también la comunidad, ¿no? Con muchos expats, muchos expatriados. Te enamoras también, ¿no? Porque son cosas que suceden en el viaje, te entran dudas de si vas a continuar, si no. Suceden muchas cosas en esta isla. Y bueno, y al final conozco al director de turismo de la isla de Zanzíbar. Y entonces, bueno, pues sucede una conversación donde él se entera de mi viaje, me dice que ellos están muy interesados en encontrar a alguien que sea embajador de Zanzíbar como economía emergente que es, que va un poquito independiente a lo que es Tanzania y que la quieren colocar al mismo nivel, ¿no? Que está Sri Lanka o que está Bali. Y bueno, me sonaba interesante, digo, joder, qué buena idea, la verdad que está recibiendo cada vez más turismo. Y entonces, bueno, sucede una conversación donde ellos creen que por lo que estoy haciendo yo en el continente, quieren nombrarme embajador de turismo de la isla de Zanzíbar, ¿no? Y así, tal y como suena, a los pocos días, ¿no?, me vi pues con el ministro allí en el Parlamento de Zanzíbar, saliendo en todas las televisiones del país, de Tanzania. Bueno, pues... Qué situación. sí, no, o sea, increíble, ¿no? Aún todavía hoy pues me resulta sorprendente, pues estrechándole la mano al ministro, dándome el certificado conforme yo era el embajador de turismo, específicamente además con la característica del compromiso a la sostenibilidad. Y bueno, y empezó después pues una serie de días donde fuimos visitando como equipo de filmación diferentes proyectos que había en la isla de Zanzíbar, ¿no?, que eran muy chulos y se estaban haciendo en cuanto a la conservación, ¿no?, y demás. Y, joder, qué honor, ¿no? De repente sentía que era un regalo tremendo del viaje, y muchas veces lo cuento como una especie de microsueño dentro del gran sueño que es viajar, ¿no? Tú llegas al final a una isla lesionado, ¿no?, con las energías bajas y durmiendo, ¿no?, en la playa, y te vas siendo embajador de ese lugar. Claro, dices, ¿en qué momento de la historia ha variado esto, ¿no? Pero bueno, aún a día de hoy, pues soy embajador de la isla y agradecido porque creo que es un lugar mágico, que a mí me ha dado momentos bellos, que tengo muchos amigos allí, y que es un lugar que recomiendo a todo el mundo que tiene que ir, porque es la verdad que es muy bonito. Sí, Bueno, me lo apunto ahí en el mapa. Tendré que descubrirlo en algún momento. sí, lugar para descansar, desde luego. Para una persona que piense en hacer un recorrido a pie, más o menos, ¿cuál es la media de kilómetros que estabas haciendo tú y lo que recomendarías para una persona que quiera empezar, que no haya caminado nunca y que quiera llegar lejos sin lesionarse? Uh-huh. Bueno, yo creo que lo más importante es que tú conectes con ese medio. Esto yo creo que es lo fundamental, porque si no, puedes entrar muy fácilmente en una monotonía o en un cuestionarte por qué, ¿no? Y por qué realmente me gusta, no me gusta, me siento cómoda caminando. Creo que primero encontrarte cómodo con la decisión de que vas a caminar. Entonces quizás empezar por tu entorno, ¿no? Yo, por ejemplo, iba mucho a la Sierra de Madrid antes de iniciar este viaje, y ahí pues me permitía probarme, ¿no? Probarme en todos los sentidos, en estar cómodo conmigo mismo, en mi soledad, en la naturaleza. Y bueno, esos son procesos que van dentro de caminar, ¿no? Al final, caminar y la soledad van tan de la mano y se hacen uno contigo. Entonces, entrar en comunión con eso creo que sería lo principal. Si realmente esa persona le conecta a este medio, entonces yo diría que unos 15 kilómetros, por ejemplo, que es una cifra mínima que yo intentaba hacer al día, estaría bien, ¿no? Sobre todo cubrirlos siempre por la mañana, ¿no? Yo he ido cogiendo muchas épocas secas en África, países muy áridos como puede ser Botswana o Zimbabue, donde cumplir un mínimo de 15 kilómetros al amanecer, cuando todavía el sol no pega muy duro, pues te va dando esa comodidad de que después a lo mejor a mediodía
pues ya estás donde quieres estar ese día o ya estás donde quieres dormir, ya disfrutas un poco más, ¿no? Intentaba no quemarme mucho en los kilómetros. Sin embargo, después, pues depende mucho del país, ¿no? Si es un país muy montañoso como Malawi, pues muchas veces es difícil, incluso hasta cumplir 15 kilómetros, ¿no? Bueno, depende de muchas cosas, pero si entre 15, 18, 20... Incluso países muy planos como Botswana puede llegar a hacer 25 kilómetros al día, ¿no? Cuando ya vas con mucha, ¿cómo te puedo decir? Cuando ya llevas muchos días, ¿no? On the road, como que coges esa dinámica y es mucho más sencillo. Pero bueno, testearse y yo creo que te guste el medio que es caminar, creo que es lo esencial. Porque después al final cumplir más o menos kilómetros es una preparación física, ¿no? Que creo que cualquier persona que tenga el compromiso de querer hacerlo se puede cumplir. Sí. En tu caso estamos hablando de África. África es un continente que tiene bastantes animales y algunos de ellos peligrosos. Eso dicen, ¿no? ¿Qué has podido experimentar? ¿Cuáles han sido los momentos en los que más miedo has pasado del viaje? Bueno, la fauna juega un papel súper importante, ¿no? Y es que, claro, es una obviedad que en África yo muchas veces al principio concebía como que los animales estaban, o la fauna, ¿no? Que puede representar un challenge, que a lo mejor estaban como mucho más cerca de los parques nacionales, que sí es así, pero después te encuentras muchísimos pueblos, ¿no? Pues bastante remotos, donde quizás no hay tanta información de qué hay en esos lugares, donde sí que los nativos te comentan, ¿no? Sí, hace 2 días por aquí pasan elefantes, ¿no? O ten cuidado, no acampes allí porque los hipopótamos que están en la laguna allí a 5 kilómetros, por la noche vienen a estas zonas, ¿no? Y dices, wow, tengo que tener mucho más cuidado de lo que yo pensaba, ¿no? Y eso también, pues, me daba la oportunidad de querer entender un poco el tracking, ¿no? Las huellas, de poder entender más el entorno en el que me movía, ¿no? No ir tanto ya con mi instinto, que es importante, pero también empezar a conocer y a entender los rastros, dónde me muevo, qué zonas estoy habitando. Y desde luego, ¿no? Pues desde una noche compleja, por no decir otra cosa, que tuve en el desierto del Kalahari, por ejemplo, rodeado de leones. Cuando digo rodeado de leones no me refiero literalmente al lado, pero sí a unos 10 metros de la tienda, ¿no? ¿10 metros? A unos 10 metros de la tienda. Me imagino que no dormirías mucho. Bueno, sí, yo siempre lo digo, si puedo poner quizás, no me gusta la palabra miedo, pero si puedo poner la palabra miedo en digamos, una situación concreta, quizás ese momento fue bastante crítico, ¿no? Sobre todo era la primera vez que yo, por ejemplo, escuchaba leones, la primera vez en mi vida. Y fue en el Kalahari, de noche, solo, y bueno, pues, y alrededor de la tienda. Sabías, ¿no? que eran leones, es un rugido muy característico. Muy característico. Los leones tú puedes escuchar un rugido desde 7 kilómetros más o menos de distancia, ¿no? Y es tan fuerte que es cierto que siempre te da la sensación de que están más cerca de lo que en realidad están, que esto es un punto importante. Pero yo la mañana siguiente me encontré las huellas alrededor de la tienda, ¿no? Quise ir a comprobar si realmente estaban tan cerca como yo había pensado, y sí. Entonces, bueno, esto comenzó porque yo escuchaba un sonido gutural, ¿no? Cerca de la tienda al atardecer, y en el Kalahari hay como bush, hay pequeños arbustos, ¿no? Que bueno, hay animales que pueden estar por ahí. Puede ser cualquier animal, ¿no? Hay mucha fauna. No me preocupó en ese momento, pero sentía que ese animal estaba rodeando la tienda constantemente, ¿no? Y ya a eso de las 12 de la noche, en la más absoluta oscuridad, escuché los leones en la lejanía, muy lejos. Y el animal que llevaba tiempo, ¿no? Alrededor de la tienda les contestó, ¿no? Con otro rugido. Hacen como esta llamada, tienen una llamada entre ellos. Y claro, cuando te das cuenta de que es un león lo que tienes al lado, pues es que se te hiela la sangre, ¿no? Hay un momento que dices, wow. Y bueno, pasé toda la noche en vela, sujetando un palo de manera transversal en la tienda. Oriné por fuera de la tienda, intentando yo en mi mente, ¿no? Marcando el territorio, o quizás haciendo una estupidez, no lo sé. Pero bueno, es lo que me salió en ese momento y era muy inquietante, la verdad, esa es la palabra, ¿no? Porque cada vez que yo respiraba, yo sentía que ellos rugían, ¿no? O se movían, o sea, como que desde luego ellos sabían que yo estaba allí, pero tampoco se acercaban. Entonces, bueno, pues una noche con bastante tensión. De hecho, hubo un momento en el que ellos con bastante fuerza se ponen a rugir y las hienas las escuchaba, ¿no? Como huían, como hacían ese sonido también muy característico y huían en medio de la noche. Bueno, pues te encuentras un momento que es... Parece una situación terrorífica. Sí, la verdad. Ahora lo cuento con una sonrisa, pero en ese momento no me hacía tanta gracia, ¿no? Sí, como formas de morir, la verdad es que el comido por un animal es épico, es bastante épico, la verdad. Es épico, pero no mola mucho, ¿no? No parece muy apetecible.
También creo, tengo la idea de que no debes enterarte de mucho, porque la adrenalina debe subirte de una forma cuando tienes un león a punto de comerte, que yo creo que tu cuerpo se hace un flan y no te enteras de nada. Absolutamente, ¿no? Es que inquietante es la palabra. No te lo podría definir de otra manera. No sabía qué hacer, yo simplemente permanecía en silencio durante horas, ¿no? Y al final esa tensión pues está ahí. Pero bueno, después elefantes o hipopótamo también, por ejemplo, en el delta del Okavango. Bueno, pues son encuentros que se van dando, al final estás en un medio salvaje y ahora que lo veo como un gran aprendizaje y wow, ¿no? Que viví eso, pero en ese momento desde luego que, como dices tú, la adrenalina se te dispara. ¿Qué hay de los mosquitos? ¿Cómo te fuiste protegiendo de ellos? ¿En algún momento tuviste alguna enfermedad transmitida por mosquito? Pues mira, tuve la gran fortuna de que no. Desde luego hubo muchos días, temporada de lluvia sobre todo, ¿no? Donde el mosquito tigre, que es el que transmite la malaria, o la mosca CC, por ejemplo, ¿no? Que también te da unas picaduras dolorosas. Bueno, pues he recibido muchísimas, ¿no? Me han acribillado, muchas veces incluso te traspasan la ropa. Pero yo he tenido la fortuna de que nunca he cogido una malaria, nunca he cogido un dengue o algo similar. Ha sido más por otros motivos, ¿no? Pero desde luego sí que he visto mucha gente, muchos niños pequeños, ¿no? A lo mejor que en comunidades aisladas pues tenían malaria o veías como las picaduras de mosquitos, ¿no? Pues les dejaban pues grandes erosiones en la piel. Pues bueno, te das cuenta también de por dónde estás transitando, ¿no? Que tú estás en tu viaje, pero también hay comunidades bueno, pues que se habitan ahí y que tienen pues situaciones que no son tan agradables. ¿Hubo un momento en el que por una enfermedad pensaste que ibas a morir? ¿Qué Sí. ocurrió? Bueno, pues esto fue en Botswana, en la capital, en Gaborone. Y esto fue una mosca. Aún a día de hoy tengo mis dudas, ¿no? Pero bueno, parece ser, o se concluyó que fue como una mosca. Yo tenía una ampolla en el pie que traía desde Zimbabue. Y yo entré en Botswana caminando con fiebre, fíjate. Y yo no lo sabía, ¿no? Me percibía mal, pero no era consciente del todo. Y bueno, esta herida que yo tenía en el pie con esta ampolla como que parecía que se había infectado. Y de esa infección se empezó a poner como una especie, vamos a decir, como una necrosis, ¿no? Se puso negra, fatal, cada vez se extendía más. Aún todavía tengo ahí la herida un poco. Y bueno, y parecía que una mosca finalmente, ¿no? Como que me había puesto ahí algo, unos huevos, no sé, algo extraño. Y llegué y los médicos pensaron que era anthrax. Pero es que además no me quisieron atender cuando llegué, ¿no? No les pareció tan relevante y tuve un conflicto con fiebre incluso, con fiebre alta, como para decirles, por favor, atenderme, ¿no? Necesito que me asistáis. Y aquel médico, ¿no? Me dijo, hace 40 años que no vi un caso de anthrax. Si lo tuyo es anthrax, que sepas que, bueno, que tu vida está en peligro y que posiblemente, pues, que puedes morir. Y yo me quedo así, claro, en ese momento, ¿no? Que tienes esa fiebre, que estás, ¿no? Como ubicándote, y dices, pero ¿cómo va a ser esto, no? Te deja también muy, bueno, sin saber qué hacer, porque dices que estoy aquí, ayudarme, por favor, con lo que tengáis, ¿no? Y fue difícil, me daban antibiótico, era casi que testeaban, ¿no? Ah, pues este no te hace efecto. Y, pero ¿cómo que no me hace efecto, no? Vamos a intentar abrir y ver lo que tienes ahí en la herida y llevarlo al laboratorio, ¿no? Y así, con un bisturí, tal cual como te lo estoy contando, llegaron allí, hicieron abrieron, cogieron lo que necesitaron. Claro, bueno, pues un momento... Hay una mosca, yo después de lo que me has contado de los huevos de las Sí, moscas sí, que sí, se meten sí. dentro, no sé si la quiero dejar viva ahora mismo Sí, entre ¿no? nosotros. Sí. Las gallegas yo creo que no tienen mucho. ¿Quieres que paremos un momentito Sí, y nos la cargamos, ¿no? yo me la cargo fácilmente, en cuanto se apoye. Entonces, bueno, pues nada, cogieron con el bisturí, abrieron allí, quitaron algo, no lo sé, y dijeron, nos lo vamos a llevar al laboratorio. Se lo llevaron al laboratorio y yo estuve esperando 4 días allí en el hospital, con fiebres que tampoco bajaban, parecía que no daban en la tecla, ¿no? Pues el hospital o la clínica pues tampoco era gran cosa. Y al final concluyeron pues esto que te comento, ¿no? Como que había sido una mosca, que había puesto algo ahí y tal, y al final sí que me dieron un antibiótico y lo consiguieron. Bueno, momento duro porque físicamente, pues claro, te tienes que recuperar. A mí se inflamaron los ganglios también en la pierna muy hinchada. Entonces, claro, lo que tenía por delante era el Kalahari, ¿no? O Botswana en sí mismo es un gran desierto. Y entonces yo digo, bueno, ¿y ahora cómo voy a recorrer el desierto del Kalahari o estas zonas tan áridas estando así? Así que un ejercicio de paciencia, ¿no? Comprendí que tanto éxito era caminar cada día como tener la paciencia contigo mismo de recuperarte, ¿no? Y fue una gran lección personal y sobre todo la oportunidad que me estaba dando el viaje, porque al final yo digo, bueno, es que me está dando la oportunidad de continuar y esto no lo puedo ver como algo negativo, ¿no? Tengo que ver como una fuerza.
Así que me tomé mi tiempo para recuperarme durante una semana. Estuve en Botswana, en Gaborone, sin hacer nada. Y cuando me sentí con fuerza, pues me lancé a recorrer el Kalahari, ¿no? Concretamente me fui a las zonas del sur, al Kalahari, que es, pues digamos, como el corazón geográfico del Kalahari, ¿no? Que comprende parte de Sudáfrica, Botswana, algo de Namibia. Y allí, bueno, pues puedo experimentar pues la vida nómada de aquellos pueblos, ¿no? Cómo recogen y guardan agua en bidones y con eso se van abasteciendo, ¿no? Después, durante largas temporadas, pude encontrarme con los bosquimanos. Algunos de los últimos bosquimanos o los Sandmen, ¿no? Los Bushmen. Y con su idioma que se llama Narrow, ¿no? Que es un idioma de clics completamente. Sí, tan divertido escucharlo. Sí, súper divertido, ¿no? Ancestral. Y bueno, y sobre todo cómo ellos me mostraban, ¿no? Pues técnicas que ellos tienen para sobrevivir en el desierto, ¿no? Desde comer raíces, como plato, como cuenco utilizaban el caparazón de una tortuga, cazaban lagartos monitores, guardaban el agua en huevos de avestruz debajo de la tierra para abastecerse después en la temporada seca. Bueno, una infinidad de cosas que te das cuenta de lo que fuimos, ¿no? Es apasionante verlo, es como un viaje en el tiempo a lo que era el ser humano cazador-recolector. Absolutamente. Nuestras raíces. Una ventana al pasado, ¿no? Y muy enriquecedor y sobre todo un momento para tomar muchas notas en el diario, ¿no? Y que no se te olvide nada de eso que vas viendo, sí. Hago una breve pausa para hablarte de algo crucial, el seguro de viaje. Si vas a embarcarte en una aventura, es esencial estar bien protegido. Yo confío en Yati Seguros y por experiencia puedo decirte que son excepcionales. No solo cubren la importante asistencia médica, sino también robos, pérdidas de equipaje, a nuestros hijos con el seguro Yati Familia o por ejemplo nuestra casa con ruedas. Usando el enlace que encontrarás en la descripción obtendrás un 5% de descuento en cualquier seguro que elijas. Y ahora, volvamos al podcast. Un viaje como este es uno que emprenden algunas personas, en general, hombres. Un viaje en solitario y caminando. En esa ruta que hiciste, ¿qué viajeros te encontraba? ¿Llegaste a encontrar alguna mujer que estuviese haciendo algo parecido? Pues no, sí que es cierto que me he encontrado gente a lo mejor en familia que viajaba, ¿no? Pues en caravanas o viajaba en 4x4, por ejemplo, ¿no? Y se cogían a lo mejor 6 meses para hacer, digamos, el África del Este, ¿no? Que países como Kenia, Tanzania, Malawi, incluso creo que son países muy amables, ¿no? Para recorrer, tanto si es una mujer en bicicleta, una familia. Pero es cierto que la mayoría, como bien apuntas, me encontraba ciclistas, ¿no? Hombres a lo mejor en bicicleta que estaban haciendo la ruta contraria, ¿no? Intercambiábamos información, pues había empezado a lo mejor en Cairo hace 5 meses y a lo mejor me los encontraba en Tanzania, ¿no? Porque paraban en Zanzíbar o en Malawi también me he encontrado a alguien, incluso me encontré un hombre en las Cataratas Victoria que salió, si mal no recuerdo, en el año 2003, ¿no? Y había salido desde Alaska, fíjate. Estabas en el 2021 o 2022. O sea, tremendo, sí, tremendo. Había empezado un hombre francés, había empezado en Alaska, había cruzado el estrecho de Bering, bueno, toda Asia, África, y me lo encontré allí en las Cataratas Victoria. Llevaba muchísimos años viajando, ¿no? Y qué bonito encontrarte con esta gente que de repente, ¿no? Es bello sentarte a hablar con ellos. Pero bueno, sí, gente diversa, sobre todo hombres, que iniciaban esta ruta, estos viajes. ¿Cómo sientes que es de seguridad el continente africano para una mujer que quiera emprender una aventura? Bueno, yo creo que África es mucho más amable de lo que la gente piensa. Me gusta que me preguntes esto porque, mira, quiero poner un ejemplo. Fiona Campbell, por ejemplo, que recorrió África a pie y me parece un referente, ¿no? Yo soy una de las personas que leí para ver y entender, ¿no? Cómo había sido su experiencia, además siendo mujer. Y bueno, y lo consiguió y transitó lugares complejos, ¿no? Entonces, no me gusta partir de la base de decir esto sí, esto no, porque, claro, cada experiencia y cada viaje es un mundo. Ahora bien, sí que es cierto que hay países, como por ejemplo Etiopía, que puedo decir que quizás para una mujer puede representar un mayor challenge, ¿no? O para una persona que a lo mejor sea el primer país, digamos, que elige para recorrer en África, que lo que puede ser, como te mencionaba antes, Tanzania.
¿no? Vamos a decir que es mucho más amable, creo que es más sencillo, ¿no? Pues están más acostumbrados al turismo, las comunidades locales. Entonces, bueno, ya sea bien por etapas o de larga distancia, yo creo que todo depende un poco del planteamiento, ¿no? Y de quizás incluso el momento que atraviese el país, porque también hay mucha gente pues que a lo mejor está en Etiopía en otros momentos y a veces comparto pareceres con ellos y me dicen, ay no, pues que mira, hace 10 años Etiopía era otra cosa lo que es ahora, ¿no? Bueno, las situaciones van cambiando. Entonces quizás no me gusta tanto etiquetar, pero yo siempre hago como un encourage, ¿no? Que se dice en inglés, como a la gente Animarles, ¿no? sí, a coger el reto. No creo que haya que limitarse antes de, ¿no? Sí que es cierto que puede representar un reto a algunos países, pero yo creo que todo es posible, sí. ¿Cuáles son las carencias que has tenido en tu viaje? ¿Qué es lo que echabas de menos? Te veo, por ejemplo, bailarín. Ahí, pues, no sé si tendrías muchas situaciones en las que poder practicar, ¿no? Con el baile, igual con alguna tribu, pero no puedes ir a clases, ¿no? Y seguir haciendo lo tuyo. Me imagino que esa sería una de ellas, de las cuantas que habrá, ¿no? Sí. Bueno, echar de menos, yo creo que ha ido por épocas, ¿no? Depende del momento del viaje en el que te encuentres, pues a lo mejor un abrazo. Simplemente, ¿no? Lo puedes echar de menos, ¿no? Porque transitas tantos lugares, ¿no? Que muchas veces el parar y sentir pues un poco de amor puede que lo eches de menos, ¿no? O la danza, por ejemplo, que ha habido esa dualidad, ¿no? De que he parado en lugares donde lo he disfrutado muchísimo. Por ejemplo, recuerdo en Arusha que había comunidades locales, ¿no? Que hacían iniciativas para que los chicos, pues a lo mejor no estuvieran en la calle, ¿no? Y que pudieran estar bailando. Pues fue bello compartir con ellos, ¿no? Y te nutres de eso. O con los masáis al fuego por la noche, ¿no? Bajo las estrellas. Suceden estas cosas de danza y te das cuenta también de que las historias del ser humano y lo que somos nació alrededor de un fuego, ¿no? Que eso es algo muy bello y que yo empecé a coger mucha más conciencia en África, ¿no? Las conversaciones, el que sucede, lo que somos nosotros como especie, está todo contenido ahí, ¿no? Y es maravilloso. Entonces, bueno, la danza sí me la encontré, a pesar de no poder practicar profesionalmente, vamos a decir, la redescubrí de otra manera, ¿no? Al final creo que podría hacer solo un viaje documentando danzas en África, ¿no? Sí. Que hay tantas como lenguas, tantas como comunidades, o sea, es súper amplio y muy bonito conectar con eso, sí. ¿Qué hay del amor? Me hablas del enamoramiento en Zanzíbar. Habrá momentos en los que se haga muy difícil el proseguir, sabiendo que dejamos atrás algo que podía convertirse tal vez en una relación más duradera y profunda. Sí. Bueno, forma parte de la vida, ¿no? ¿Qué te voy a decir? Son situaciones inesperadas que a mí, no sé, me alimentó el alma, ¿no? Tremendamente y sobre todo cuando es compartido y es recíproco. Entonces, quizás llevado más a la práctica del viaje, pues es algo que te hace replantearte cosas, ¿no? Debo continuar, y creo que es muy humano, ¿no? Al final replantearse esto. Debo continuar, ¿qué pasa si lo hago, si no lo hago? Es que aquí estoy muy cómodo, ya he hecho suficiente, no, pues quizás no tengo que seguir ya más con este proyecto porque de alguna manera siempre es como te encuentras a personas en el camino que sujetas su mano, pero al final llega un momento que sabes que tienes que soltar esa mano, ¿no? Y vuelves a la soledad. Y por muy interiorizado que tengas el estar en soledad, siempre es un reto volver a ella, ¿no? O yo al menos lo veo así, porque de repente parece que todo aquello que has vivido, ¿no? Es como una ilusión que quedó atrás y vuelves otra vez a esa tienda y vuelves otra vez a esa soledad, a ese silencio. Bueno, es complicado, sobre todo cuando has encontrado un poco de comodidad, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso, claro, estás en un lugar como Zanzíbar, a mí me ocurrió en Zanzíbar, ¿no? Que me enamoré. Y todo esto pasaba por mi mente, ¿no? Y bueno, que van pasando los días, las semanas, que las cosas son bellas y que además el lugar te hace magnificar las cosas, ¿no? Claro. Porque, claro, pues no es lo mismo. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Pues que quizás suceda, no sé, en una ciudad aquí en Europa que de repente pues el plan del día sea vayámonos a ver las estrellas por la noche, ¿no? O vayamos pues al fuego, ¿no? Con esta comunidad y a compartir historias. Son momentos tan humanos que redescubres de nuevo también el amor. A mí me hizo redescubrir el amor. Y ahora, bueno, pues no puedo más que verlo como otra bendición que sucedió en el camino y que forma parte de la vida, ¿no? Y que si al final después la vida te hace volver a encontrarte con esa persona, pues es que como el viaje mismo, ¿qué te voy a decir? Y al final, bueno, pues tomé la decisión de continuar, ¿no? Creía que mi porqué
era tan fuerte en mi interior, ¿no? De que yo amo el planeta, quiero seguir entendiendo y comprendiendo quiénes somos, ¿no? Nuestro lado más humano, ver más allá. Te mueve tanto esto que al final continúas, ¿no? Y yo creo que ese porqué tiene que ser tan fuerte para continuar, y lo que dejas atrás dejarlo con firmeza y con el corazón tranquilo, ¿no? Y no vivir, digamos, después pues alimentándote de esa energía pasada, ¿no? De lo que pudo ser, lo que fue. Al final el estar aquí, ahora, en el presente, es el leitmotiv, es lo que ha movido este viaje siempre. ¿Cómo fue la llegada a tu destino? Desde que empezaste, sabías que querías recorrer África de sur a norte, llegando hasta el Cairo, y lo lograste. Me imagino que tuvo que ser un momento muy especial del viaje. Sí, aún hoy me cuesta ponerlo en palabras y me emociona mucho pensarlo, ¿no? Porque, claro, mientras vas viajando, pues, sobre todo supongo que le habrá pasado, ¿no? Quizás a otras personas como Nacho Dean, ¿no? Otras personas que han recorrido grandes distancias a pie. Inevitablemente vas pensando, ¿no? En ese final, ¿cómo será? ¿Lo conseguiré? ¿No lo conseguiré? ¿Volveré? Es una pregunta que me causaba silencio. Y cuando finalmente te ves que ya estás en Egipto, que además yo pues lo conseguí después de huir de la guerra en Etiopía, que en Sudán también había otra guerra, ¿no? Que parece que las cosas se embarraron ahí un poco al final y lo consigues. Es como un suspiro en el alma, ¿no? De repente te ves allí, sobre todo en qué lugar, ¿no? En las pirámides de Giza, que son eternas, inmortales, poderosas, tanto simbolismo que hay ahí, ¿no? Y claro, en mi caso te arrodillas, ¿no? Ante las pirámides y sientes que todo ha merecido la pena, que la vida es un milagro y un misterio tan grande. Sentía eso. Digo, no sé muy bien qué me ha traído hasta aquí, pero gracias, ¿no? Al final hay una fuerza universal interior que nos mueve a todos y que nos lleva a lograr lo más increíble que siempre hemos soñado, ¿no? Y es que la fuerza humana mueve montañas. Y yo lo creo así, ¿no? Cuando llegas allí dices, lo he hecho, estoy aquí tantas veces que lo soñé, que lo imaginé, que lo visualicé. Y qué bonito es llegar, ¿no? E incluso tocar, ¿no? Con mis manos la gran pirámide de Giza y bueno, y formar parte, ¿no? Como casi una cita con la historia, ¿no? Podríamos decir. Y llegar allí, ¿no? Es una emoción tremenda. Son solo unos meses los que han pasado desde que llegaste ahí, ahora mismo, en el que estamos grabando este podcast. Y al mismo tiempo ya estás con mucha idea en mente de lo que viene a continuación, ¿no? Se ve que tienes una sed de aventura, ¿no? Que Sí. está ahí muy presente, ¿no? Hemos venido caminando y me hablabas de un gran proyecto que tienes a continuación. ¿Nos puedes hablar más sobre él? Sí, bueno, estoy encantado de poder compartirlo ahí contigo. Y es que, bueno, en 2025 estoy planeando, no solo junto a una productora en Madrid, iniciar un gran proyecto que se llama El Templo, que se irá por todo el planeta y que básicamente será una peregrinación a los chakras del planeta, a los 7 lugares sagrados o aquellos lugares de poder del planeta que nos recuerdan quiénes somos, de dónde venimos, ¿no? Y que cada lugar se corresponde o representa un chakra del cuerpo humano. Y bueno, las pirámides de Giza fueron las primeras, ¿no? Se piensa que las pirámides están relacionadas con el throat chakra, ¿no? Con el chakra de la garganta. Entonces, bueno, pues iremos a Stonehenge, iremos a Uluru, Titicaca, al Monte Shasta, al Monte Kailash, a diferentes lugares en el planeta que nos recuerdan, ¿no? Quiénes somos, de dónde venimos, y todas estas expediciones o todas estas peregrinaciones estarán movidas solo por energía humana, ¿no? Volveremos a colgarnos la mochila, a caminar, a movernos por nuestra propia energía y bueno, y cojo este reto con muchísimas ganas, ¿no? Y con esa experiencia que ha sido el viaje de África. Así que esperemos que 2025, esa es la fecha que tenemos de momento en mente, Sí. para iniciar este gran proyecto en el que queremos que la gente, bueno, pues se forme parte del viaje humano, ¿no? El be part of the human journey, ¿no? Que se unan con nosotros porque este es un viaje para la humanidad, para nosotros, para entender aquellos lugares que nos han definido, ¿no? Como especie, nos han conectado siempre con lo universal, con lo que está en las estrellas. Qué proyecto tan emocionante. Has ido mencionando cada uno de los lugares y son puntos distantes entre sí en el mapa.
¿Cómo vas a desplazarte entre ellos? Porque vas a empezar en Stonehenge, ahí en Inglaterra, y ¿cómo irías al siguiente? Inglaterra es una isla, ¿vas a hacer mucho a pie? ¿Vas a tomar aviones? Bueno, esto es algo que aviones no vamos a tomar, no voy a tomar aviones. Hay muchos retos que, claro, a nivel de logística todavía pues estamos definiendo, pero el primero, por ejemplo, será Inglaterra, serán Stonehenge y Glastonbury, lugares mágicos conocidos por todo el mundo. Y a partir de ahí iremos viendo un poco cómo podemos coordinar eso, ¿no? Con todo lo que requiere también al mismo tiempo la producción, grabarlo y contarlo, ¿no? Así que bueno, emocionado y pronto espero pues poder dar más detalles de cómo será concretamente cada uno de estos retos, que obviamente durará a lo largo de varios años, ¿no? Lo iré siguiendo, me emociona mucho escucharte. Yo ahora pues estoy en una etapa vital Ajá. en la que pues tengo bastantes compromisos con mi propia familia, andamos viajando en esta casa con ruedas Qué bello. y es bueno la forma de encontrar un equilibrio, ¿no? Entre lo que es el viaje, la aventura, la vida familiar. Pero os escucho hablar a los que sois caminantes y me entra muchas ganas de experimentarlo. Ojalá poderme unir en alguna etapa a una caminata, aunque sea de varios días. Pues muy bonito, la verdad. Además, estoy seguro de que con tu experiencia viajera, de repente cambiar, ¿no? Pues esta casita por otra casita a la espalda, pues que será muy bonito. Será muy bonito, ¿no? No tengo ninguna duda de que, vamos, te encantará. Lo vas a disfrutar muchísimo. Seguro que Qué sí. bien. Hoy en día, después de esta ruta que has hecho, me imagino que habrán salido nuevas oportunidades porque empezaste con un presupuesto que tenías ahí ahorrado. ¿Cómo haces hoy para financiar esos proyectos que vienen, que parecen proyectos que requieren de cierta economía? Sí. Bueno, pues una parte muy importante son los partners o sponsors, ¿no? Sí que es cierto que yo intento hacer como ver, digamos, ¿no? Dentro de todo el espectro, ¿no? de oportunidades que llegan, cuáles son aquellas que realmente conectan con lo que yo estoy haciendo, ¿no? Con lo que creo o con mis valores, ¿no? Muchas veces parece que cuando llegan oportunidades es muy atractivo unirte inmediatamente a ellas, y por supuesto que lo es, pero me gusta mucho tomarme mi tiempo para ver realmente cuáles de ellas conectan, ¿no? Nunca me olvido que yo este viaje lo inicié solo y con una idea de amor, ¿no? Que es lo más importante para mí por el planeta. Entonces todo aquello que entre tiene que ir conmigo de la mano en aquello que yo inicié solo, ¿no? Que para mí es la esencia principal de lo que hago. ¿Cómo pueden encontrarte las personas que nos estén escuchando? Bueno, pues en mis redes sociales, Pablo Nemo, todo lo que hago bajo ese nombre. Y ahí es donde pueden encontrarme mis viajes, mis aventuras, mis reflexiones, todas las novedades con respecto a este proyecto del templo. Y ahí, pues cualquier cosa estaremos comunicándonos y hablando. Qué charla tan interesante. Yo estoy motivadísimo para emprender una aventura. Ojalá sacar el tiempo en algún momento. Vamos, vamos. Me ha encantado. Imagino que todas las personas que estén escuchando estarán sintiendo lo mismo. ¿Tú animarías a hacer algo así, a probar con un viaje a pie, o crees que hay otras formas mejores de viajar? No, por supuesto. Y es que además es el medio de transporte más primitivo que existe, ¿no? Y que cualquier persona puede testear, ¿no? Al final, si quieres viajar en bicicleta, necesitas una bicicleta, pero si quieres caminar, simplemente necesitas tener el tiempo para, bueno, pues para entrar en comunión con ese medio, ¿no? Así que yo animo a todo el mundo a caminar. No hay mejor manera de respirar, ¿no? La vida, el presente y la naturaleza que entrar en contacto con la tierra. Sí, sí. Qué bonito. Muchísimas gracias, Pablo, Nemo, por esta grandísima charla. Y bueno, ahora te daré un gran abrazo de pie, que desde aquí nos llegamos. Venga, perfecto. Muchísimas gracias a ti por invitarme a tu casita y encantado de haber compartido este ratito aquí contigo. Buen camino, amigo. Igualmente, gracias. Y para las comunidades estamos haciendo una dinámica en este podcast, que es la de marcar un punto en el mapa que ha resultado relevante para ti. Sabemos que Zanzíbar es una isla muy especial, pero vas a tener que elegir otro porque eso ya lo hemos sacado en el podcast, así que, bueno, ¿cuál sería un punto en el mapa que vaya acompañado de una anécdota apasionante? De una anécdota apasionante. Quizás lugares de una belleza increíble, yo creo que... Y si quieres saber más sobre ese punto del mapa que cada una de las personas que pasa por este podcast ha elegido, te invito a pasar por nuestra comunidad donde compartimos todo el mapa del mundo con esos puntos tan especiales. Gracias y buen camino.